al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 23. Les voy a leer esta palabra en la traducción Nueva Biblia Viva. Después de su derrota, los siervos del rey Ben-Hadad le dijeron: el Dios de Israel es Dios de las colinas. Aleluya. Por eso es que los israelitas ganaron, pero podemos derrotarlo fácilmente en las llanuras. ¿Sabe que lo que yo le quiero enseñar esta noche tiene algo que ver con lo que estábamos hablando la noche de anoche? Por eso les preguntaba cuántos habían venido la noche de anoche. Y hablábamos la noche de anoche, valga la redundancia, como texto base Isaías capítulo 40 del versículo 1 al 5. Pero el versículo 4 le dije que no se lo iba a explicar porque tiene que ver con lo que le quiero enseñar esta noche. Y el versículo 4 decía que los valles serán alzados, que las llanuras serán alzadas y que los montes vendrán hacia abajo. Pero ese alzamiento de los valles, ¿verdad?, no se puede entender, porque los valles pues no hay forma de que se alcen, ni tampoco se puede entender de que los montes se vengan abajo, porque el contexto no nos explica eso, de que los valles, que los montes se vayan a quebrar, que se vayan a deshacer, sino que aquí hay algo, ¿verdad?, que el Señor nos está entregando como un mensaje encriptado ahí para que nosotros lo descubramos. Y sabe que dentro de las cosas que el Señor me dio está de que primero le voy a contar el contexto del texto que acabamos de leer. Había un rey que se llamaba Ben-Hadad, era el rey de los asirios, y era un rey que tenía un fuerte ejército, tenía muchos carros de combate, tenía un ejército numeroso. Y sabe que cuando los ejércitos eran tan grandes en aquellos tiempos, muchas veces no había necesidad de ir y combatir con espada, con armadura, etcétera, sino que solamente mandaban un emisario y le decían al rey que era supuestamente más débil y que tenía un ejército más pequeño. Y este rey le manda decir al rey Acab de Israel, le dice: sabes que el rey Ben-Hadad te manda a pedir a tus esposas, a tus hijos, tu oro y tu plata, y también quiere lo más preciado que tienes en tus casas. Y aquel rey se atemorizó. Claro, ¿verdad? Era bien complicado hacerle frente a un ejército poderoso. Pero los profetas que había en aquel lugar le dijeron: no vayas a hacer eso, no vayas a hacer eso. Entonces le manda a decir el rey Acab: pues lo que me estás pidiendo yo no te lo puedo otorgar, no te lo puedo otorgar. Y aquel rey se molestó, ¿verdad?, el rey Hadad, y vino con todo su ejército y sitió ahí Israel. Y Dios le dice al rey Acab: ¿sabes qué, rey? Sal y enfréntalos, no permitas que ellos vengan y peleen contigo, sal y enfréntalos, no importa lo numeroso que sean. Entonces el rey salió con sus príncipes, el rey Acab, y enfrentó al ejército poderoso de los asirios y los destruyeron. Pero hay algo interesante. No les leo todo el texto porque siempre me gusta ahorrar tiempo, ¿verdad? No les leo todo el texto, pero sabe que hay algo muy interesante. Cuando el rey de Israel derrota al ejército de Ben-Hadad, Dios le dice algo interesante al rey Acab de Israel. Le dice: has tenido una victoria, pero tienes que considerar algo, porque dentro de un año él va a volver. Entonces yo quiero rescatar dos cosas aquí. Número uno, que este rey Ben-Hadad representa, amados, los tiempos que estamos viviendo, donde nosotros podemos ver cómo los hogares se están, hermanos, quebrantando, resquebrajando, ¿verdad? No ha habido tanto divorcio como en este tiempo. Las redes sociales están haciendo estragos en cuanto a infiltrar espíritus de adulterio, etcétera. Y no digamos nuestros hijos. No sé cuántos han visto un video por ahí de
esos, ¿verdad?, grupos de LGTBQI, no sé qué, JK, XY, yo no sé, que dice, vamos por tus hijos, porque ellos se sienten respaldados, porque hay todo un soporte mundial para que esas políticas, esas doctrinas sean introducidas en todos los países para desorientar la identidad sexual de nuestros hijos. Y eso viene, amado. Yo les decía anoche, eso viene. Entonces, esa primera parte, yo creo que es como un reflejo, es como una pintura de lo que estamos viendo en nuestros tiempos, en cuanto a que el enemigo quiere quebrantar el núcleo familiar. Y número 2, Dios le advierte al rey Acab que dentro de un año este enemigo iba a regresar, aunque fue totalmente derrotado. Y eso me habla, amados, y quiero que usted lo tenga bastante en cuenta, de que el enemigo nunca se va a conformar. Podemos tener nosotros victorias. ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos victorias como cristianos? Tenemos, hermanos, luchas, Dios nos da la victoria, y a veces nosotros nos quedamos con esa victoria, hermanos, y ahí nos relajamos y nos seguimos peleando, mientras el enemigo nuevamente se rearma y regresa. Eso me dice de que tenemos que luchar, que tenemos que pelear constantemente. Yo les decía anoche que debemos siempre tener un espíritu para estar constantemente clamando al Señor. Siempre que nosotros clamamos al Señor, siempre ahí encontramos que Dios obra, que Dios hace. Ahora, el texto que les leí dice, es un consejo de todo ese comité que tenía el rey enemigo, el rey Adad, Ben-Hadad, y ese consejo era, ¿sabes por qué fuimos derrotados el año pasado? Porque los dioses de Israel son dioses de las colinas, son dioses de los montes, dice la Reina Valera. Pero si nosotros tenemos como estrategia combatirlos en las llanuras, vas a ver cómo nosotros vamos a triunfar. Quizás ellos conocían un poco acerca de la historia de Israel. Sabe que Dios se manifestó, por ejemplo, en el monte Sinaí. Ahí el monte Sinaí tembló, ahí Moisés recibió las tablas, ahí habían relámpagos, rayos, etcétera. La misma Biblia nos habla del monte de Sión, que eso representa la parte espiritual. Y no digamos el monte Moria, ¿verdad? Usted recuerda donde Abraham iba a sacrificar a su único hijo. Y ahí fue donde Dios le dijo a Salomón, aquí vas a construir el templo. Y ahí está construido el templo, aunque actualmente está en ruinas. Entonces los montes, amados, los montes representan siempre esa conexión con Dios, representan siempre la presencia de Dios. Y sabe que hay algo muy interesante, y quizás, amados, nosotros no le ponemos mucha importancia a esto, ¿verdad? Pero esta iglesia está en una colina. Bueno, así se llama el lugar aquí, ¿verdad? El municipio es, ¿verdad? Pero está en una colina. Nuestra iglesia allá en las Guacamayas está también así en la parte más alta. Entonces yo pienso que eso no es casualidad, no es casualidad. De aquí sale luz, amados. Toda oración que sale de aquí, amados, Dios, ¿verdad?, la utiliza para bendecir toda esta región. Entonces siempre vamos a encontrar que los montes representan ese lugar donde nosotros nos conectamos con Dios. Ese lugar donde nosotros vamos y buscamos la presencia de Dios. Ese lugar donde Dios se manifiesta. Ahora, ¿qué representan los valles? ¿Qué representan las llanuras? Las llanuras como que representan algo diferente. Por ejemplo, la Biblia nos dice, ¿verdad? Nos dice David, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Entonces a veces los valles representan situaciones de sombras de muerte, enfermedades quizás, peligros quizás, ¿verdad? Situaciones que tenemos que enfrentar. Entonces los valles simbolizan a veces situaciones de enfermedad, situaciones de muerte. También yo encuentro en la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, si no estoy equivocado, donde Dios ahí nos relata acerca de un valle que se llama el Valle de los Huesos Secos.
Y nosotros sabemos que en la parte espiritual, cuando nosotros nos desanimamos, cuando nosotros nos desalentamos, cuando bajamos los brazos, cuando, hermanos, ya no queremos nada con Dios, no queremos congregarnos, etcétera, hermanos, estamos como huesos secos, y a veces utilizamos esa expresión. Entonces, amados, los valles como que representan esa parte de pelear, esa parte de la lucha, esa parte de estar siempre en problemas, de siempre pasar necesidades, de siempre pasar circunstancias difíciles. Ahora, quiero leerles un texto, amados, para usarlo de base de lo que yo le quiero mostrar esta noche. Libro de Jueces, capítulo 5, versículos 19 y 20. Jueces capítulo 5, versículos 19 y 20. Le voy a dar lugar para que lo busque, porque me interesa que usted se lleve esto en su corazón. Dice así: los reyes de Canaán pelearon en Tanaj, junto a los manantiales de Megido, pero no obtuvieron la victoria. Versículo 20: las mismas estrellas del cielo pelearon contra Sisara. Gloria al Señor, gloria a Dios. Le voy a dar un poquito el contexto aquí. Había un capitán llamado Sisara, un capitán de un ejército que había mantenido a Israel por muchos años en oprobio. Tenía carros de esos, ¿verdad?, errados de aquellos tiempos, que eran como los tanques de estos tiempos. Y Dios levanta una mujer, en ese tiempo era la juez Débora, pero ahí el que Dios había levantado se llamaba Barak, y Barak no accionaba, ¿verdad? Y por medio de Débora lo anima para que vaya a pelear contra Sisara, y van a pelear, e igual las circunstancias eran desfavorables para Israel, y se enfrentan en batalla y derrotan a Sisara. Ese era el capitán del ejército enemigo. Ahora, lo que me interesa que usted esta noche entienda es que después de esa tremenda victoria del pueblo de Dios, esta mujer, Débora, compuso como un cántico de victoria. Y dentro de lo que dice ese cántico de victoria, dice algo interesante. Dice que los reyes cananeos pelearon, pero no pudieron tener victoria. Pero también dice, porque las estrellas pelearon en los cielos, en sus órbitas. Ahora, quiero que alguien me explique esto. ¿Qué quiere decir esta mujer con esto? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Y sabe que yo estuve buscando alguna interpretación, algo que tuviera algún tipo de lógica, y no lo encontré. Había algún comentarista que decía, no, es que de repente lo que sucedió es que Dios envió lluvia de los cielos para favorecer el triunfo de Israel. Pero yo no encuentro ningún contexto que me diga esto. Ahora, la única explicación que yo puedo encontrarle a esto, amados, en la Biblia, amados, usted sabe que hay símbolos. Y por ejemplo, los símbolos, cuando hablamos de estrellas, son ángeles. A veces también estrellas son pastores, ¿verdad? A veces estrellas también son meteoritos que caen. Pero aquí, hermano, lo interesante es, ¿verdad?, y le voy a quitar la incertidumbre, es que mientras estaba peleando Barak contra Sisara, abajo en la tierra, en los cielos había un pleito, en los cielos había una batalla, en los cielos estaban peleando las estrellas. Y las estrellas sabemos que son, hermanos, los ángeles de Dios, los ángeles guerreros de Dios, estaban peleando. Entonces, mi mensaje esta noche es que mientras en los valles nosotros peleamos contra sombras de muerte, nosotros peleamos contra cuando sentimos que tenemos huesos secos por debilidades, por situaciones de desánimo, etcétera, etcétera. Mientras nosotros, amados, estemos en esa situación, es bien difícil. Pero una vez que nosotros entendemos que las batallas no son, amados, solamente en los valles, sino que tenemos también a un Dios de los cielos que pelea por nosotros, nosotros vamos a tener la victoria en Dios.
Y ese es el tema que yo le traigo esta noche. Los dos planos de nuestras batallas. Los dos planos de nuestras batallas. Nuestras batallas son aquí en la tierra. Nuestras luchas son aquí en la tierra. Y eso representa los valles, ¿verdad? Que decía el rey David. Nosotros cruzamos, igual que David, valles de sombra y de muerte. Pero ¿qué decía David? Pero yo no temeré mal alguno, porque hay alguien que me está infundiendo aliento. Entonces, amados, amada iglesia, el enemigo, amados, nos va a presentar un sinnúmero de circunstancias difíciles, como personas, como familia, como iglesia. Yo creo que ustedes han pasado un sinnúmero de situaciones difíciles como iglesia. Nosotros también, allá de donde nosotros venimos, ¿verdad? Es una lucha constante como iglesia. A veces recibimos golpes que nos dejan así un poco mareados, pero ¿sabe qué? La lucha no es de nosotros, la lucha es del Señor. Y cuando usted entiende que usted pelea sus batallas aquí en la tierra, pero usted no lo hace en su nombre, sino que lo hace en el nombre del Señor, en el nombre de ese que mencionó David, amados, usted está involucrando al Dios de los cielos. Entonces, amados, hay dos planos de nuestras luchas. Nuestras luchas son aquí en la tierra, pero también esas luchas nuestras en el nombre del Señor se dan allá en los cielos. Si yo le preguntara aquí a los que estamos aquí, ¿cuántos tienen luchas personales? Yo creo que todos me van a decir, ¿verdad?, que tienen luchas personales. Algunos de un tipo, otros de otro tipo, ¿verdad? Algunas más fuertes que otras, pero todos tenemos luchas personales. Usted, pastor, yo también tengo luchas personales. Todos pasamos luchas personales. Los que conocemos del Señor sabemos que esto es así. Pero los que entendemos que nosotros no peleamos solos, los que entendemos que lo que nosotros, amados, hacemos no es con nuestras propias fuerzas, nosotros también debemos entender que hay otro plano de nuestras luchas. Y mientras usted aquí se dispone a pelear, allá en los cielos también el Señor está peleando por usted. Entonces, cuando usted se disponga, cuando usted se levante y diga, esta situación yo no la tolero más, situación de la que sea, ¿sabe qué? Ahí en los cielos el Señor está tomando en cuenta lo que usted está diciendo. Y el Señor de Débora y el Señor de Barak, ¿sabe qué? Es el mismo Señor suyo. No sé cuántos lo sabían. Es el mismo Señor suyo. Y cuando salió Débora y Barak a pelear, yo estoy seguro que el Señor le dijo a sus estrellas, a sus ángeles, muchachos, allá aquellos están activando una batalla en los cielos, salgan a ustedes porque a ustedes les corresponde. ¿Quiénes activan las batallas en los cielos? Somos nosotros, amados. Somos nosotros como iglesia. Entonces hay dos planos de nuestras batallas que nosotros necesitamos también conocer. Gloria al Señor. En el libro de Éxodo, amados, yo encuentro en el versículo 17, versículo 10, una palabra, se la voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Si usted la conoce, no la busque para no quitarle más tiempo, ¿verdad? Esta noche. Dice, Josué obedeció a Moisés y se fue a pelear contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Y escogí esta versión porque me gusta mencionarle las colinas. Usted sabe lo que estaba sucediendo aquí. Hay un pueblo que se llama Amalek. Y Amalek, el Señor dijo, siempre el pueblo de Dios va a tener luchas contra Amalek. Y sabe que la estrategia de Amalek, nuevamente, la estrategia de Amalek era irse a la retaguardia. Y así como los leones hacen, ¿verdad? Fijarse en los débiles, en los cansados y en los niños. Y así era como atacaba Amalek. Y resulta que para que Israel pasara tenía que enfrentarse con Amalek. No podía pasar buscando la tierra prometida sin tener un choque, una batalla con Amalek. Y Moisés conocía muy bien este principio. Y Moisés le dice a su capitán, ¿verdad? A Josué, Josué, tienes que enfrentar a Amalek. ¿A dónde? En la llanura, en el valle. Pero le dijo Moisés, mientras tú estás peleando ahí en el valle, yo voy a estar en el monte. ¿Qué principio conocía Moisés? Que mientras nosotros peleamos un plano de nuestras batallas en las llanuras,
también hay planos en los montes donde se están peleando batallas. Y aparentemente Moisés ya era un hombre, ¿verdad?, de mucha edad, porque se cansaba. Y Moisés estaba intercediendo en el monte. Y mientras Moisés intercedía en el monte, mientras Moisés tenía sus manos levantadas, ¿sabe qué? El ejército de Israel prevalecía y hacía retroceder a Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba, bajaba los brazos. Entonces Amalek prevalecía y hacía retroceder al ejército de Israel. Y habían dos hombres ahí que se dieron cuenta de esto y le levantaron permanentemente las manos a Moisés, para que Moisés mantuviera sus manos conectadas con los cielos, en ese plano de la batalla y en los cielos. Y mientras Moisés tenía conectadas sus manos en ese segundo plano de la batalla, Israel prevalecía. Y Israel prevaleció y destruyó al ejército de Amalek. Por eso yo le decía, levante esta noche sus manos en señal de dependencia, en señal de que usted reconoce que de allá es donde viene su auxilio, su socorro, en señal de que usted está activando las batallas terrenales allá en los cielos. Si usted pelea aquí en este único plano terrenal, seguramente se va a cansar, seguramente va a desistir, seguramente va a decir: pues te dejo ganar, enemigo, porque yo no tengo fuerzas. Llévate a mi marido, llévate a mi mujer, llévate a mis hijos, llévate mis pertenencias, como le dijo el rey Ben-Hadad a Acab, ¿verdad? Llévate todo lo que me estás pidiendo. Si lo hace solamente en el plano terrenal, pero si usted levanta sus manos y se conecta con los cielos y usted activa ese segundo plano de las batallas, una cosa le voy a decir: Dios no lo va a deshonrar, porque Dios no deshonra su palabra. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Es que los miro así como asustados. Y por eso yo le decía, amados, que no es casualidad que ustedes estén en esta colina, porque desde aquí ustedes están peleando batallas. Desde aquí ustedes están levantando sus manos y se están conectando con los cielos, y ustedes están bendiciendo a este pueblo. Ustedes están bendiciendo a su familia. ¿Cuántos esposos, verdad, que no quieren nada con Dios están ahí abajo? Pero usted está aquí arriba levantando sus manos. ¿Cuántos hijos rebeldes, amados, que no quieren nada con Dios y que de repente andan metidos en otras cosas, están ahí abajo? Pero usted está peleando desde aquí arriba y está levantando sus manos desde aquí arriba y está activando una batalla. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés con sus manos levantadas? No lo sé, hermano, no lo sé. Pero si Moisés se cansó, es porque no fue un rato, porque pasó mucho tiempo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra esta noche? No te canses, no te canses de conectarte con Dios. No te canses de levantar tus manos y buscar la presencia de Dios. No te canses de alabar a Dios. No te canses de decirle al Señor: Señor, aquí la batalla es fuerte, pero yo sé que usted está peleando conmigo y por mí. Y yo en este plano estoy activando ese segundo plano ahí en los cielos. Batalla ahí en los cielos. ¿A favor de quién? A favor del que le cree. Moisés Moisés era un hombre que miraba a Dios cara a cara, ¿verdad? Miraba a Dios cara a cara. Pero hermanos, pónganse en esos ojos de Moisés, cuando miraba que Amalek estaba haciendo retroceder a su ejército. Y sabe que muchas veces eso es lo que nosotros miramos, los retrocesos en nuestras vidas. Y muchos decimos: yo tenía este proyecto de vida, yo para este tiempo había ya planificado, tenía mi meta de estar aquí y no lo he logrado, y voy para atrás. Voy, en lugar de ir ganando algo, más bien voy perdiendo y estoy retrocediendo. Y muchos están viendo que van de retroceso, pero lo que hacen es bajar los brazos. Pero se desconectaron de activar la batalla allá en los cielos. Se quedaron solamente en el plano terrenal y ahí están. Entonces, iglesia del Señor, no importa cuánto tiempo pase, porque las batallas, amados, no son
de unos días, de unas horas. Muchos creían que esa batalla entre Rusia y Ucrania iba a ser de unas pocas horas, porque miraban, hermanos, ¿verdad?, entre la diferencia entre los ejércitos. Pero salió un general ruso y dijo: miren, nosotros habíamos planificado que a esta fecha íbamos a tener logrado esto, y a esta fecha lo hemos logrado. Ahora vamos a la segunda fase. Hermanos, las batallas no son cortas, las batallas a veces se prolongan. Entonces, amados, aunque no estés viendo, aunque parezca que estás retrocediendo, levanta tus manos y activa ese segundo plano de la batalla allá en los cielos, porque mientras tú tengas tus manos levantadas conectándote con Dios, Dios va a mantener a sus estrellas peleando en sus órbitas contra tu situación. Aquí tenía nombre el problema. El nombre se llamaba Sisara, el capitán del ejército enemigo. Quizás tu Sisara sea una crisis económica, quizás tu Sisara sea falta de oportunidades, quizás tu Sisara sea que tienes el corazón quebrantado, hecho pedazos, alguien te lo rompió, alguien que amabas te lo rompió. Quizás tu Sisara es tu cónyuge, que has estado viendo ahí situaciones difíciles. Quizás tu Sisara sean tus hijos. Yo no sé cuáles sean tus Sisaras. ¿Sabe qué? Yo tengo Sisaras también, amados. Yo tengo Sisaras también. Y esos Sisaras muchas veces, amados, me han querido hacer retroceder a tal grado de decir: renuncio, yo no sigo con esto. Pero cuando vienen esos pensamientos, amados, ¿sabe qué? Yo levanto mis manos y le digo: Dios, es que yo en realidad no puedo, pero por eso levanto mis manos, porque sí sé que usted puede. Y ¿sabe qué? Aquí estoy. Y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, iglesia, necesitamos activar la batalla allá en los cielos. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Mire qué cosa. ¿Qué mira usted acá? Ahora, ¿de qué me quiere hablar, pastor? De la historia famosa, hermanos, de la confrontación entre David y Goliat. Ahora, antes de que llegara David, sabe que los filisteos se pusieron en un monte, Israel se puso en otro monte, y en medio estaba el valle. En medio estaba el valle. Y los filisteos conocían también este principio. Sabe que también Dios le reclamó mucho a su pueblo, porque en los montes levantaron altares, pero altares a Baal, altares a las tinieblas. Entonces los filisteos conocían este principio también, pero de parte de las tinieblas. ¿Y por qué dice esto, pastor? Bueno, porque lo dijo Goliat. Dice, amados, que Goliat maldijo a David por sus dioses. Ahora, mientras los dos ejércitos estaban en dos montes, los montes son peleas espirituales, David estaba en la llanura, en el valle, y ahí se enfrentó a Goliat. Ahora, Goliat, cuando enfrenta a David, no lo atemoriza enseñándole sus armas, sino que lo atemoriza maldiciéndolo. porque Por sus dioses. Yo estoy seguro que en ese monte estaban clamándole a sus dioses, en el monte donde estaban los filisteos. Pero David conocía este principio. Y David aquí, amados, cuando aquel le atemoriza o trata de atemorizarlo, maldiciéndolo o maldijéndolo, ¿cómo es la palabra? Maldiciéndolo por sus dioses, David lo confronta como involucrando a Dios, hermano. Involucrando a Dios. Tú vienes armado con espada, con jabalina, traes un escudero enfrente, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ese que tú has blasfemado. ¿Qué hizo David entonces ahí? Involucró a Dios, hermano. Ahí pasó ese plano de batalla, el plano del valle,
lo pasó al otro plano, que es el plano de los cielos. Y yo muchas veces he dicho que aunque David hubiera tirado esa piedra torcida, Dios la enderezó para que le pegara en la mera frente al gigante. Entonces, amados, en los valles, cuando andemos en los valles, involucremos a Dios. No peleemos solamente en este plano, sino que peleemos en el otro plano también. Involucremos a Dios. Entonces todos conocemos la historia de David. No sé cuántos, amados, tendrán gigantes aquí por enfrentar. Y sabe que en la parte espiritual, amados, en la parte espiritual hay gigantes que se levantan, hermano. Entonces, amados, involucremos siempre a Dios, porque gigantes se van a levantar. Gigantes siempre se van a levantar. Pero mientras nosotros lleguemos, aunque andemos en la llanura, y nosotros declaremos que le creemos a Dios, y no solamente declaremos, la declaración de David fue una declaración de fe. Le dijo al gigante: yo te voy a cortar la cabeza. Y solo andaba con una onda, hermano. ¿Cómo le iba a cortar la cabeza con una onda? Pero David no estaba viendo el momentito. David estaba viendo ya al gigante en el piso, y con la misma espada de él, hermano, le cortó la cabeza. David se proyectó más allá. Entonces no mires tus circunstancias actuales. No mires solamente al gigante que te está diciendo que no puedes, que vas a perecer de lo que estás padeciendo, de la enfermedad o de lo que sea. Mira más allá. Mira a tu gigante ahí tirado. ¿Sabes por qué? Porque la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Aleluya. No sé cuántos lo creen en esta noche. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. ¿Y sabe qué le dijo David? En el versículo 46 del capítulo 7. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no hablaba solamente para aparentar que él tenía fe. Él sabía que al final el Dios de los montes le iba a dar la victoria. El Dios de las colinas le iba a dar la victoria, porque él lo involucró. Dice su palabra: y mi pueblo jamás será avergonzado. Creo que es Joel 2:26. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Aleluya. Y mi pueblo jamás será avergonzado si nosotros le creemos. Cuando voy a retroceder con lo que comencé, cuando los consejeros del rey Ben-Hadad le dicen al rey: ¿sabes qué, rey? Tenemos que pelear en los valles. El enemigo te quiere meter en los valles, ¿verdad? Sombra de muertes, huesos secos, etcétera. Le dice: tenemos que pelear en los valles, porque su Dios es Dios de colinas. ¿Sabe qué? Dios escuchó esa expresión, y Dios le dice a los profetas de Acab, a los profetas de Dios, ¿verdad?, que tenía Acab: dile al rey Acab que yo he escuchado lo que dicen, lo que creen los enemigos, de que ustedes tienen un Dios como el de ellos, Dios de montes. Pero por segunda vez te voy a dar la victoria, para que se sepa que el Dios de ustedes no solamente es Dios de colinas, sino que también es Dios de valles. Y nuevamente fueron derrotados. Entonces, iglesia, nuestro Dios, no lo imagines, no lo visualices sentado en su trono ahí, hermanos, ahí bostezando, porque la eternidad para él ya lo ha aburrido. No, hermano, Dios de las colinas viene a pelear nuestras batallas aquí en los valles. El Dios de las colinas es también Dios de los valles. Entonces, aunque andes en valle de sombra y de muerte, ahí está tu Dios contigo. Ahí va Él contigo. Y David sabía este principio.
David conocía este principio y decía David: yo sigo adelante porque yo tengo aliento, yo tengo algo que me inspira para salir adelante, y es el Dios que yo conozco. 10 minutos, gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son tus situaciones en los valles? ¿Cuáles son tus situaciones en los valles? ¿Cuáles son tus pleitos en los valles? Creo que todos los conocemos, ¿verdad? Todos los conocemos. Esos pleitos ahí en los valles, quizás el enemigo los levante. Puede ser que el enemigo esté levantando gigantes en contra tuya. Pero el Dios que tú tienes no es un Dios que solamente está en los cielos. El Dios que usted tiene es el Dios que está peleando con usted aquí en los valles. Por lo tanto, iglesia, debe saber una cosa: no está solo. No estamos solos. No estamos peleando solos. Aunque el enemigo quiera o pretenda que nosotros creamos que estamos solos, Él va con nosotros. Él está con nosotros. ¿Cuántos carros de fuego y gente de a caballo habrán alrededor de nosotros y no los podemos nosotros ver? Porque así como Giesi, solo estamos viendo al enemigo, solo estamos viendo la fuerza del enemigo, solo estamos viendo lo grande de sus armas, pero no estamos viendo al gran Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos tienen un Dios grande en este lugar? Aleluya, aleluya. Es tiempo de comenzar nuevamente a creer en ese Dios de los cielos y a involucrar a ese Dios de los cielos en nuestras batallas. Hay una parte que tenemos que poner nosotros, sí. Por eso Dios siempre, antes de enfrentar una situación, una confrontación de guerra, Dios le recomendaba, se lo dijo a Josué: Josué, no temas, no tengas temor de ellos. Se lo dijo a Josafat: no tengas temor de ellos. Y te lo dice a ti: no tenga temor tu corazón. Esa es la parte que tienes que aportar en estas batallas. No tengas temor, no te intimides, deja toda ansiedad. Por eso al principio te ministraba que saques toda ansiedad de tu vida, saques toda carga de tu vida y cree que si el Señor está en el asunto, vas a tener la victoria. Pastor, usted no sabe desde cuánto tiempo estoy peleando. Pues no lo sé, pero sí puedo saber algo, de que el Dios que yo conozco no miente, hermano. El Dios que yo conozco ha dejado su palabra en garantía de lo que Él dice. Él lo hará. Él lo hará. Entonces la relación, amados, que yo le decía anoche, de que los valles serán alzados y que los montes vendrán abajo, es esa conexión entre Dios y su pueblo. Es esa conexión entre los que estamos peleando aquí arriba y los que estamos peleando aquí abajo y los que están peleando allá arriba. Isaías 44: los valles serán alzados y los montes se vendrán abajo. Entonces, amados, cuando tú levantas tus manos, cuando tú crees en ese Dios de los cielos, el Señor te lleva a su plano y Él baja de su plano y se conecta contigo y Él pelea contigo. Gloria al Señor. Quiero que te pongas en pie en esta noche.